Señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a continuar con el curso. Vamos a estudiar de una forma más detallada cada una de las variables hidrológicas. Vamos a iniciar con la precipitación. O sea, lo que nos interesa de la precipitación es mirar pues el concepto que es la precipitación, mecanismos, por qué se genera la precipitación, cómo se mide la precipitación y cómo se analizan los datos medidos en diferentes estaciones. Entonces, esta clase de hoy vamos a mirar la parte introductoria del concepto de precipitación. Vamos a mirar algunas definiciones básicas, los mecanismos de formación de las precipitaciones, la clasificación de tipos de precipitaciones, qué es unidades de medición, medición de las de la precipitación y algo referente a las estaciones de medición. Entonces, iniciamos con el concepto de precipitación. Se considera pues que es el agua que procede de la atmósfera, ya sea en forma sólida o líquida, y se deposita sobre la superficie de la Tierra. Entonces, en hidrología, la precipitación se entiende como toda esta agua que proviene del medio atmosférico y que alcanza la superficie de la Tierra, ya sea en cualquiera de los dos estados, ¿no? Sea sólido o líquido. Entonces, entre ellos está pues la neblina, la lluvia, el granizo, el rocío, la escarcha y la nieve, que son formas de precipitación que caen sobre la superficie de la Tierra. Bueno, dicho, caen en los dos estados, ¿no? Estado sólido o estado líquido. Entonces, por lo general, estas se clasifican de acuerdo a algunos criterios. Entonces, una llovizna son gotas de diámetros pequeños, menores a 0.5 milímetros, que provienen de masas con poca humedad y nubes bajas y de poco espesor. Eso me genera el tipo de llovizna. El tipo de lluvia, como tal como la conocemos, son gotas de diámetros mayores a 0,5 milímetros, producidas por nubes de varios kilómetros de espesor. Algo que se llama los chubascos, que son por lo general lluvias repentinas, de corta duración, entre 5 y 60 minutos, características de gotas muy grandes, producidas por nubes de gran extensión vertical y poca extensión horizontal. Está el granizo, que son estado sólido, entre 5 y 50 milímetros de diámetro, producidas por nubes muy altas, hasta 10 kilómetros. Aunque la forma de estos granizos pues es bastante variada, ¿no? Puede ser redondeada hasta formas incluso cilíndricas o alargadas. Otras que no tienen una forma definida, ¿no? Está el rocío, que son diámetros de gotas de agua muy pequeños, menores a 0.1 milímetros. La escarcha, que por lo general pues es un tipo de rocío, pero sólido, ¿no? O rocío en forma de hielo. Y algo que se llama la nieve goteante, que es como la neblina, que puede producir partículas muy pequeñas de gotas de agua. En términos generales, está el vapor de agua, que es la fase gaseosa, que es invisible debido a su tamaño, que conforma la humedad del aire. Pues esto es indispensable porque este vapor de agua es el que se convierte en agua líquida o agua sólida por condensación. Entonces, después del vapor se condensa y forma gotas de agua que forman las nubes en su fase líquida, que tamaños pueden ir desde 0.001 milímetro hasta 1 centímetro. Y los cristales de hielo, pues que también es una forma de precipitación de fase sólida, que puede tener pues forma o estructura ordenada de sus cristales o sin forma, ¿no? En términos generales, ¿cómo se forma la precipitación?
Entonces, resumiendo, voy a sacar aquí el apuntador. Entonces, resumiendo, tenemos una gran masa de aire, que por lo general se consideran masas de aire húmedo, el cual, por algún mecanismo que existe en la naturaleza, o por diversos mecanismos que existen en la naturaleza, este aire húmedo asciende hasta cierta altura. Entonces habrá una altura que corresponde a la altura de temperatura de saturación, en el cual el vapor de agua se convierte en líquido por enfriamiento, y a partir de allí se empiezan a formar gotas de agua muy pequeñas, las cuales por otros mecanismos de agrupamiento van creciendo hasta formar una gota de agua lo suficientemente grande que la corriente ascendente pues no es capaz de sostener y se cae, ¿sí? Entonces es un ciclo de ascenso de aire húmedo, mecanismo de enfriamiento, formación de agua líquida, formación de gotas y nuevamente vuelve a caer en forma de lluvia. Entonces, en términos muy generales, eso es lo que sucede en la atmósfera. Ya pues más específicamente lo que se tiene es el vapor de agua. Entonces el vapor de agua asciende, una vez llega a la zona de condensación, por un mecanismo que se llama nucleación y condensación, pues forma las gotas de agua. Por lo general, estas gotas de agua se agrupan alrededor de partículas sólidas que existen en la atmósfera, que pueden ser partículas de polvo, partículas de sales. Entonces, digamos que hay muchas partículas, y el agua en vapor que se va condensando se va, digamos, adhiriendo alrededor de estas partículas hasta formar las gotas. Por condensación, pues alrededor de esos puntos se van aumentando de tamaño hasta llegar a un tamaño pues ya considerable, que son pues ya gotas un poco mayores, con un peso importante. Entonces las corrientes de ascenso que llevaron esas gotas de agua ya son incapaces de sostener la gota y vuelve a descender, ¿sí? Entonces, cuando desciende se presentan inicialmente dos fenómenos. Uno es que la gota decrezca, o sea, la misma gota en la atmósfera se puede evaporar y puede crecer, entonces se vuelve a unir al ciclo de evaporación-condensación, y las más grandes pues incluso pueden aumentar mucho más de tamaño por agregación o unión de dos gotas o más en una sola. Empiezan a caer y también se dividen en dos partes, que se pueden, digamos, la gota grande también disgregar en gotas más pequeñas y forma parte otra vez del ciclo, ¿sí? Y otras pues que ya conservan su tamaño son las que caen a la superficie de la Tierra en forma de lluvia, ¿sí? Entonces gotas entre 0.1 y 3 milímetros por lo general son comunes que produzcan la lluvia. Entonces, este es digamos, el ciclo de formación de la precipitación, digámoslo así. Entonces empieza en vapor de agua por los diferentes medios, se transforma en líquida hasta que vuelve a caer en forma de lluvia, ¿sí? Entonces este mecanismo es el que se repite continuamente en las nubes, ¿sí? Entonces una nube no es vapor, ¿no? Una nube es pequeñas gotas de agua pues aglomeradas en un espacio. Entonces, para
que suceda la precipitación, pues ya resumiendo, deben darse varios procesos, ¿no? Entonces uno de ellos pues es el movimiento ascendente de las masas de aire húmedo. Entonces tenemos aquí movimiento ascendente, luego sigue la etapa de enfriamiento del aire, luego la etapa de condensación de ese vapor de aire, el vapor de agua pues en líquido. Una vez se condensa empieza la formación de nubes. Dentro de las nubes pues hay varios procesos de reducción, aumento de gotas de agua. Las que aumentan el tamaño por lo general caen nuevamente como precipitación. Entonces la precipitación como tal como la conocemos es cuando pues, las gotas alcanzan un tamaño ya apreciable y caen al suelo porque la sustentación que tenían ya se ha perdido. Entonces la formación de precipitación pues está acompañada de, digamos, de otros fenómenos. Entonces está pues fenómenos como de atracción electrostática de las pequeñas partículas, también suceden tormentas eléctricas, hay microturbulencia dentro del, digamos, de las nubes, los vientos, existe algo que se llama barrido de gotas, goticas de agua, diferencias de temperatura y los núcleos de condensación, ¿sí? Entonces los núcleos de condensación es lo que origina también lo que llaman lluvia artificial, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en semanas pasadas hubo una noticia de que en el desierto del Medio Oriente hicieron llover, ¿sí? Por medio de lluvia artificial. Pues lo que se hace es, si hay una nube existente, se la bombardea con partículas, ¿sí? Se la bombardea con partículas sólidas, ¿sí? Entonces una de las partículas que suelen utilizar se llama yoduro de plata, son pequeñas partículas. Entonces lo que hace es que al bombardear una nube con partículas sólidas se acelera el proceso de crecimiento de gotas. Entonces alrededor de estas partículas el agua condensada se va agrupando y genera pues la lluvia, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como lluvia artificial. El fenómeno de coalescencia o choque dentro de la nube, pues dentro de la nube pues existen goticas de agua de diferentes tamaños. Hay algunas pues que se unen, o varias se unen, van formando goticas más grandes, las cuales pues al caer empiezan a arrastrar otras goticas hasta formar gotas mucho más grandes, ¿sí? Que caen por la gravedad. Entonces este efecto de choque o coalescencia es que es un mecanismo de crecimiento de gotas de agua a través de unión de otras goticas a la gota más grande, ¿sí? Llega un momento en que esta gota pues ya no se puede suspender, digamos, en el aire y cae. Entonces es el efecto de crecimiento de partículas, de gotas de agua. Dentro pues de la atmósfera se ha clasificado estas o la altura, digamos, de formación de nubes en tres rangos o en tres alturas, que son las low, que es bajo, las mid, que es medias, y las high, que son altas. Entonces a cada una le corresponde pues unas alturas,
y se ha clasificado las nubes. Hay un documento que se llama el Atlas de Nubes, que es donde se clasifican las nubes, ¿sí? Entonces, en la zona baja de la atmósfera están los cúmulos, los estratos y los estratocúmulos, que cada uno pues de estos tiene sus características, ¿no? Su forma y sus características de precipitación. Está en la zona media los nimboestratos, los altoestratos y los altocúmulos. Y en la parte alta están los cirrocúmulos, cirroestratus y cirrus. En épocas del año pues se pueden observar algunos fenómenos, mejor dicho, algunos tipos de nubes a simple vista. Uno se los puede identificar. Por ejemplo, estas nubes que son como una especie de hilachas en el cielo, son los cirrus, que se forman pues en la parte alta de la atmósfera. Entonces, cada una de estas zonas tiene su característica. Entonces, las nubes altas están por una altura mayor a los 7 kilómetros. Por lo general es donde el agua pues se congela por las bajas temperaturas y por lo general son nubes de puro hielo, ¿sí? Temperaturas inferiores a menos 35 grados centígrados, de contornos pues indefinidos, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere comparar las neveras, el congelador de las neveras, por lo general es menos 32 grados centígrados, ¿no? Entonces, imaginaránse esta temperatura, pues congela inmediatamente el agua. Están en la zona media, entre 2 y 7 kilómetros. Son nubes mixtas de agua líquida y de hielo, con temperaturas pues, mayores a este valor, ¿no? de menos 35 grados centígrados. Y ya zonas cercanas a la Tierra, por debajo de 2 kilómetros, son nubes de agua solamente, con temperaturas entre 0 y 10 grados centígrados. Son nubes que uno las puede ver bien delimitadas pues dentro de las masas de aire, o son bastante visibles, ¿no? Tienen bordes bastante visibles estas nubes en la parte baja de la atmósfera. Vamos a mirar lo que es tipos de precipitaciones. Por lo general se clasifican según el origen de la precipitación. Entonces hay origen orográfico, convectivo, y algo que se llama por frentes o frontal. Entonces, las orográficas tienen que ver, pues como la palabra lo indica, a la zona montañosa, o debido a las montañas, la orografía. Para que se forme, digamos, nubes y precipitación, siempre se necesita un mecanismo de elevación de las masas de aire húmedo. Si no hay elevación de masas de aire húmedo, no se produce nubes ni precipitación. Entonces, lo que hacen las montañas es como una barrera que hacen que las masas de agua pues asciendan, ¿no? Entonces, como una masa de agua, de aire se está moviendo, encuentra una barrera como la ladera de una montaña. Como no la puede atravesar, pues el único camino que tiene es elevarse siguiendo, digamos, el contorno de la ladera. Entonces, este es un mecanismo de elevación. Empieza con aire húmedo, llega a un punto en el cual alcanza la temperatura de condensación, y ese aire húmedo se convierte en agua líquida, forma las nubes, y una vez pues formadas las nubes por condensación, empieza otra vez a llover. Entonces, la característica de esta lluvia orográfica es que se presenta, por lo general, cuando hay una montaña
pues relativamente alta, digámoslo así, y llueve en el lado de ascenso de la nube. Entonces esta zona es lo que se llama zona de Barlovento, es por donde ataca el viento, y la salida del viento en la montaña es lo que se llama sotavento, que es por donde sale, ¿sí? Sería en esta zona, entonces sale por acá. Resulta que la nube estaba cargada de agua, pero y como la descargó aquí, cuando pasó en la montaña, pues ya no tenía agua. Entonces estas zonas de sotavento son zonas bastante secas o con poca precipitación, ¿sí? Entonces el lado de Barlovento son zonas húmedas, y la ladera de sotavento zonas bastante secas. Esto es lo que pasa en la cordillera oriental, cuando las masas de aire vienen de los llanos orientales. Todo el pie de monte es bastante lluvioso, porque las nubes descargan pues el agua allí y pasan la cordillera oriental, formando zonas bastante secas. Entonces este es el mecanismo de elevación orográfico. Aquí hay digamos otra figura un poco más clara. Entonces las zonas de los vientos de Barlovento son donde hay la precipitación y formación de nubes, y pasa a la ladera de sotavento, donde es aire seco, el cual desciende. Por lo general estas precipitaciones se caracterizan por no ser muy fuertes, ¿no? Son precipitaciones débiles o suaves, pero producen gran cantidad de agua. Por lo tanto, útiles para recargar los ríos que nacen en estas zonas. Otro tipo es la convectiva. Este tipo de convectiva es movimiento de masas de aire por pérdida o por cambio de densidad de la masa de aire. Entonces las masas de aire caliente, pues por pérdida de densidad, tienden a subir, ¿sí? Entonces se genera un mecanismo de elevación. Se genera un mecanismo de elevación debido al calentamiento y pérdida de peso de las masas de aire. Sucede lo mismo, entonces llegará un punto en que alcanza la temperatura de condensación, el agua se condensa, pasa a estado líquido y forma a través de las nubes. Entonces lo que hace, digamos, la generación de lluvia es el mecanismo de elevación de estas masas de aire húmedo. Entonces por radiación solar, pues las masas se calientan, pierden densidad y empiezan a ascender. Este tipo de nubes que se forman son los estratocúmulos y estratos en este tipo de lluvia convectiva. Y las precipitaciones frontales o por frentes es cuando se unen, o mejor dicho, se encuentran masas de aire de diferente temperatura. Entonces, por ejemplo, las masas de aire frío, cuando hay masas de aire frío moviéndose, entonces masas de aire frío moviéndose, encuentran una masa de aire caliente. Por lo general no ocurre mezclado, sino que se genera es una especie de superficie de contacto. A través de esa superficie de contacto, digamos que se deslizan las masas de aire. Entonces la masa de aire caliente lo que hace es ascender, en estos casos bastante rápido. Entonces estas masas de aire húmedo, caliente, que por lo general oscilan entre temperaturas de 30 grados centígrados, ascienden cargadas de agua, llegan a lo mismo, entonces algún punto alcanzan la temperatura de condensación, forman agua líquida y las nubes. Este tipo de
de nubes generan lluvias tormentosas, ¿no? O grandes aguaceros, porque el cambio por lo general suele ser súbito, entonces suelen ser tormentas con rayos acompañando pues las precipitaciones. Entonces, esto es cuando un frente frío avanza sobre una masa de aire cálida. El otro es cuando la masa de aire fría está en reposo y hay una masa de aire caliente moviéndose, genera digamos, un efecto similar. La masa de aire caliente se desliza sobre la superficie de contacto de la masa de aire frío y crea un mecanismo pues de ascenso. Este mecanismo de ascenso lo mismo genera formación de nubes y precipitación. Por ejemplo, se caracterizan de que, digamos, el ascenso es un poco más suave de estas nubes y genera pues precipitaciones también un poco más suaves. Genera nubes tipo estratos. Son abundantes, pero sin ser, digamos, tipo tormenta. Están las del frente, que se llama frente ocluido. Por lo general es cuando dos masas de aire frío se encuentran encerrando una masa de aire caliente, ¿sí? Entonces tenemos una masa de aire frío moviéndose y tenemos una masa de aire frío que puede estar en reposo y en medio hay una masa de aire cálido. Si estas dos masas de aire frío pues se unen, obligan a la masa de aire caliente a subir. Entonces aquí se genera también un mecanismo de ascenso. Con este mecanismo de ascenso de aire húmedo, al condensarse, nuevamente forma nubes y precipitación. Están las precipitaciones de origen convectivo, perdón, de origen convergente, las cuales se originan es cuando hay un choque de dos masas de aire. Ese choque de masas de aire suele producir elevación de esas masas de aire. Entonces, si se genera elevación o mecanismo de elevación, se genera nubes y produce precipitación. Este es también el caso cuando se tiene, por ejemplo, un valle, digamos, tenemos un valle, y cuando las masas de aire bajan por las laderas, entonces si bajan por las laderas, llegan a un punto en que estas masas de aire chocan y se genera elevación. Esta elevación pues es la que produce condensación, formación de nubes y nuevamente precipitación. Entonces, la idea de estos mecanismos es que siempre debe haber un sistema que ayude a que las masas de aire húmedo se eleven en la atmósfera. Si eso no sucede, pues no hay precipitación. Entonces, todos estos tipos de precipitaciones porque se ha generado esa elevación de nubes cargadas de humedad, perdón, de masas de aire cargadas de humedad. Y todas tienen como el mismo proceso, ¿no? Alcanzar la temperatura de saturación, convertirse de estado gaseoso a líquido y algunas de líquido a sólido, y luego propiciar pues la precipitación. Las unidades de medición de la precipitación por lo general es un milímetro, ¿sí? Entonces la unidad básica, digamos, es el milímetro. Entonces por eso han escuchado que dicen en los reportes del clima, en tal zona llovió 30 milímetros al mes
o 300 milímetros al año. Bueno, entonces el milímetro, realmente el milímetro es una unidad de longitud, pero lo que realmente representa es cantidad de agua o volumen de agua por unidad de superficie, ¿sí? Entonces la unidad de un milímetro es equivalente a esparcir, digamos, 1 litro de agua sobre 1 metro cuadrado. Aquí lo podemos observar mejor. Entonces, si tenemos un cajón, digámoslo, así que tenga 1 metro cuadrado de superficie horizontal, si le agregamos a esto 1 litro, vamos a medir este HP, o altura de precipitación, alcanzará 1 milímetro. Entonces, esa es la medida de 1 milímetro. Por lo tanto, 1 milímetro realmente es una medida de volumen por unidad de superficie. Entonces, cuando llueve, cuando se reporta, por ejemplo, que llovió 15 milímetros en un mes, por ejemplo, quiere decir es que si tenemos un cubo de base 1 metro por 1 metro, al caer la precipitación lo lleno a 15 milímetros, ¿sí? Pero eso me representa realmente un volumen, ¿sí? Entonces me representa es un volumen de agua, ¿sí? 1 milímetro. Entonces, esa es la definición de 1 milímetro. Y, como he dicho, la unidad de medir la precipitación es el milímetro. Por lo general se asocia con el tiempo, ¿no? Este milímetro entonces puede ser un día, incluso horas, minutos, o la precipitación de un mes o un año, ¿sí? Entonces lo relaciona con unidades de tiempo. Vamos a mirar algunas características de las estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas. Entonces una estación, pues, hidrometeorológica es una estación donde se colocan, pues, bastantes instrumentos de medición y se miden por las variables respectivas. Pues eso, hay estaciones, dependiendo de las variables que se midan, hay diferentes tipos de estaciones. Las que nos interesan en la parte de precipitación son esta estación pluviométrica, que me mide la precipitación. Ahora miramos cómo es que se mide. Entonces, bueno, aquí me falta un nombre, que es estación pluviométrica y estación pluviográfica, ¿sí? Entonces, una estación simplemente es un espacio, por lo general cerrado, con malla de seguridad, en el cual se colocan diferentes tipos de instrumentos. Entonces, para medir la precipitación se coloca un instrumento que se llama, por ejemplo, el pluviógrafo, y otro instrumento que se llama el pluviómetro, porque estos dos son los más comunes para medir la precipitación. En Colombia, quien pues está a cargo de todas estas estaciones de medición es el IDEAM, que tiene pues varias estaciones, ¿sí? Pues tiene estaciones climatológicas, climatológicas que se llaman principal, ordinarias, estaciones sinópticas, sinópticas principal, sinópticas suplementarias, y las que nos interesan para medir la lluvia pues son estas dos, que son estación pluviométrica. Mide la precipitación con una calidad y frecuencia tal que sea posible hacer un reconocimiento de las lluvias a nivel climático de una región o localidad. Según el instrumental instalado, se clasifican en pluviométricas y pluviográficas. Entonces, la estación pluviométrica están dotadas con instrumentos de lectura directa, que es el pluviómetro, que mide la cantidad de lluvia caída entre dos observaciones consecutivas, que normalmente es un día de 24 horas medido entre las 7
de un día y las 7 de la mañana de otro día, del día siguiente. Y la estación pluviográfica mide la precipitación con un instrumento que se denomina pluviógrafo, el cual mide la precipitación, digamos, de forma continua o de registros muy pequeños, ¿no? Hasta tiempos menores a alrededor de 5 minutos. Entonces son instrumentos que ya tienen un mecanismo que pueden medir o registrar la lluvia en periodos cortos de tiempo. Entonces, en este caso del estudio de la precipitación, nos interesan las estaciones pluviométricas, que son pluviométrica y la pluviográfica. Y otros tipos de estaciones, ¿no? Pues que miden otras, digamos, otras variables. Bueno, aquí me quedó mal el título, corrijámoselo. Ay, lo borré. Esto no es calcificación, sino clasificación. Entonces, entre todas estas estaciones, pues en cada vez que necesitemos datos de otras variables, pues recurrimos a ese tipo de estaciones, ¿no? Estos son los aparatos que se suelen colocar en cada una de las estaciones. Entonces aquí está el aparato y acá está el símbolo, pues, de la estación, ¿sí? Entonces las pluviométricas, hay pluviográficas y pluviométricas, que son las de la lluvia. Por ejemplo, una pluviográfica siempre lleva un pluviómetro y un pluviógrafo, y las pluviométricas solamente llevan un pluviómetro, ¿sí?, para medir la precipitación. Este es, digamos, una fotografía de tipos de estaciones. Esta es una meteorológica agrícola principal que tiene, pues, estos instrumentos, ¿sí?, instalados. Está una climatológica ordinaria, entonces simplemente, pues, tiene menos instrumentos, pero es un espacio, pues, cerrado con malla de seguridad para evitar, pues, daños de los instrumentos, e incluso evitar de que pues se los roben, ¿no? o los hurten. Es otro tipo de estación pluviométrica. Entonces la pluviométrica por lo general tiene un pluviómetro y se posee también un atlas de nubes, ¿no? Los atlas de nubes es una guía ilustrada donde se describe de forma sistematizada, pues, la nomenclatura de los distintos tipos de nubes que se forman en la región, ¿no? Entonces, los instrumentos para medir las precipitaciones, entonces, como ya habíamos dicho, uno de ellos, pues, es el pluviómetro, que mide las precipitaciones en milímetros. Cuando la precipitación es, pues, en estado sólido, como nieve o granizo, se utiliza un instrumento que se llama el nivómetro, que lo que permite es calcular la profundidad o espesor de las capas de hielo o nieve, ¿sí? Luego se transforman a un equivalente en milímetros en agua líquida. Entonces, detalle, este es un pluviómetro. Entonces, el pluviómetro prácticamente es un recipiente de forma cilíndrico, el cual tiene una entrada por donde se introducen, pues, las gotas de agua. Por lo general tiene un embudo dentro. El embudo se suele colocar en una malla para evitar
que se entren pues partículas sólidas. Y al final, perdón, en la base tiene una bureta, una probeta calibrada, en el cual está calibrada, donde cada división por lo general suele ser ya 1 milímetro. Entonces, como este pluviómetro lo lee un operador o una persona, entonces va a las 7 de la mañana y mira a ver cuánto se ha llenado de agua, y eso lo anota pues en un formato. Pues aquí hay imágenes de lo que es un pluviómetro. Está compuesto por un receptor, un tanque colector y la probeta dentro del colector, ¿sí? Para poder medir. Por lo general suelen medir hasta 150 milímetros de lluvia, ¿no? Aunque 150 milímetros de lluvia en un día pues es sumamente alto. Y el otro aparato es el pluviógrafo. Este pluviógrafo lo que hace es medir la precipitación pues con unos mecanismos de forma continua, ¿no? Por lo general tiene un rodillo de papel, el cual gira pues a una frecuencia de aproximadamente, para que tome lecturas cada 5 minutos. Entonces él va girando, que es este mismo mecanismo. Y resulta que hay otro mecanismo pues que está conectado al agua que va entrando al pluviógrafo. Por aquí entra, se localiza en un recipiente. Este recipiente tiene un flotador. Se observa aquí, este flotador está conectado pues a una plumilla. Entonces cada vez que el flotador sube, va anotando el valor de ese nivel en el papel. Entonces el cilindro siempre está girando pues calibrado a las horas del día, y él va registrando. Cuando no hay lluvia pues hace una línea horizontal. Entonces de esa forma él me genera unas lecturas, ¿sí? Entonces este papel pues ya está calibrado. Por lo general cada división corresponde a 1 milímetro de precipitación, y él me va marcando con la plumilla la precipitación que se va registrando. Entonces este no hay que leer todos los días, pero sí hay que estar pendiente cada cuánto se cambia el papel. Entonces depende pues del aparato. Entonces por lo general los encargados o funcionarios del IDEAM van, retiran el papel ya marcado, y le ponen uno nuevo, digámoslo así. Y de ahí se saca pues la información. Entonces un papel, por lo general se llama un pluviógrafo. Entonces este es un papel, unas bandas de papel en el cual la plumilla va marcando. Entonces aquí por ejemplo marcó una lluvia bastante baja, y aquí la lluvia aumentó un poco y marcó mayor cantidad. En esta parte de abajo se observan, aquí venía en cero lluvia y empezó a llover y empezó a marcar. Aquí digamos dejó de llover, el nivel dejó de aumentar, luego siguió lloviendo y continuó aquí. Resulta que aquí ya llegó al tope pues máximo del papel. Entonces este aparato tiene un mecanismo que cuando llega al máximo de papel, ya está calibrado, él vacía el volumen, vacía este volumen automáticamente y empieza otra vez de cero, ¿sí? Entonces en el mismo aguacero bajó otra vez a cero y sigue midiendo. Otra vez cuando se llena el recipiente lo vacía y otra vez baja a cero, y ahí sigue midiendo. Aquí ya digamos no hubo lluvia en esta parte horizontal, y luego siguió lloviendo otro poco.
Dicho, es como, esto se entiende, es como pasar esta curva a la segunda curva, es como pasar esta segunda curva, continuarla acá, ¿sí? Algo así. Y esta tercera curva, como continuarla por acá. Entonces es como tener esta línea, pues el análisis es como si tuviéramos esta línea continua. Entonces esto se llama vaciados, estas líneas verticales, cada vez que se aparezca una línea vertical es que el aparato o el volumen o el recipiente del aparato se llenó y tuvo que hacer un vaciado. O sea, aquí por ejemplo en esta lectura fue un aguacero bastante largo, en el cual se llenó 4 veces y 4 veces se vació. Pero sabiendo eso, pues uno ya toma el valor pues acumulado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace por lo general el IDEAN? Es el que procesa esta información, se lleva estas bandas de papel y de aquí sacan los valores. Entonces, dependiendo de esta división, que por lo general suele ser 5 minutos, esta división suele ser 5 minutos, entonces uno puede estimar lluvias cada 5 minutos. Entonces, va tomando las lecturas, digamos, cada 5 minutos. Ya teniéndolas cada 5 minutos, pues puedes separarlas por precipitaciones de 10 minutos, de 20 minutos, de 30, de 60 minutos, de 2 horas. Y menores, pues de 24 horas, ¿sí? Que es lo que prácticamente mediría el pluviógrafo, ¿no? Entre 0 y 24 horas. Porque más de 24 horas, pues lo podemos medir fácilmente con el pluviómetro. Y ahora, por avance de la tecnología, pues se encuentran equipos automáticos de medición de la precipitación. Entonces ahora se utilizan sensores de medición de precipitación electrónicos, y la ventaja de estos es que pueden medir la precipitación en tiempo real y los datos pueden ser transmitidos en tiempo real a una estación, ¿sí?, de procesamiento. Por lo general útiles para implementar planes de alerta temprana o proyectos de alerta temprana, en los cuales el aparato mide en tiempo real y está pues enviando la información a la central. Entonces, cuando se detecta que se presenta, por ejemplo, una gran tormenta que pueda producir eventos de caudales, entonces se informa a la comunidad pues de que tengan precaución. Entonces, por ejemplo, estos son instalados en zonas altas o remotas de las cuencas para que emitan información. El Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño tiene una estación automatizada ahí en la parte de atrás de los laboratorios de hidráulica. Tiene una estación, ¿sí?, que tiene varios dispositivos. Ellos le dan a uno un código y uno puede consultar datos en tiempo real que están midiendo estos dispositivos. Bueno, ahora pues por cuestiones de la no presencialidad no se puede acceder, pero voy a ver si hago el contacto, a ver si nos dejan entrar a la página que tienen ellos para mirar cómo es que están midiendo. La precipitación, pues a gran escala, también la podemos usar o medir con algo que se llama el radar meteorológico. Simplemente es un radar que emite ondas de sonido, ondas acústicas, intersectan las partículas de agua y uno puede sacar qué cantidad de agua, o puede estimar qué cantidad de agua está cayendo en una zona determinada. El otro son los satélites, que también se usan para mirar, por ejemplo, la formación de nubes o tormentas tropicales, y en general pues para seguir el tiempo atmosférico. En Colombia se suele usar un satélite meteorológico que es geoestacionario, que es el GOES o el NOAA, para adquirir datos, digamos, de la zona geográfica donde está Colombia.
Estas estaciones pues miden, digamos, individualmente los datos. El conjunto de todas esas estaciones es lo que se conoce como, como redes meteorológicas. Entonces hay red, por ejemplo, red pluviométrica, que agrupa todos los pluviómetros del país y nos dan pues digamos, una medida de cómo se distribuye la lluvia en un área, ¿sí? Muy importante para saber en una región cómo se distribuye la lluvia. Está pues, dependiendo del aparato hay otras redes, ¿no? Está la red climatológica, agrometeorológica, red sinóptica, aerológica o de radiosondas y mareográfica. Por general son redes que agrupan estaciones que miden pues, las mismas variables para poder hacer una correlación con toda la red. Entonces las frecuencias y horarios de lectura de los aparatos, el pluviómetro en términos generales, este lo mide un funcionario que por lo general el IDEAN contrata a personas de la misma zona o vecinos a la estación, les da una capacitación y ellos son los que miden estos valores de los pluviómetros. Entonces lo que se les estipula es que vayan a las 7 de la mañana, tomen la lectura y así de día en día. Pues el operador no es exactamente cumplido que a las 7 de la mañana, a veces lo toma antes, a veces después, ahí se genera un pequeño error, pero por lo general suelen anotar la hora exacta que toman la lectura. En estaciones que se llaman las sinópticas, los pluviómetros se pone un funcionario que los lea entre 3 o cada 3 o cada 6 horas. Por ejemplo, en estos horarios de 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 horas que suele tomar la lectura. Y el operador de estos pluviómetros tiene unos formatos como estos en los cuales pues está toda la información, ¿no? El mes, el año, el nombre de la estación, el observador, el revisor de los datos, el código de las estaciones, y aquí anota los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, día 1 a las 7 de la mañana tomó esta lectura. Y también aquí hay unas casillas para marcar qué tipo de precipitación pues se produjo, ¿no? Si fue lluvia, si fue granizo, heladas, brumas, niebla, si fue una tormenta eléctrica, si hubo presencia de vientos fuertes, para correlacionar pues el tipo de lectura o el tipo de precipitación con estos otros fenómenos. Y los pluviógrafos, realmente como son mecanismos automáticos, pues lo único que se debe estar pendiente es cuando se cambia o cuando se termina el tambor de papel para estarlo cambiando. Estos pueden ser calibrados para que midan, bueno, puede ser que midan tiempo, digamos, cortos, de 5 minutos, pero se los puede calibrar para que midan, por ejemplo, tomen una lectura cada otro tiempo, ¿no? Que puede ser una semana, incluso un mes o periodos más largos. Entonces él mismo toma esa lectura en esos tiempos. Entonces el tipo de precipitaciones que se suelen calcular con los datos medidos, por ejemplo con un pluviómetro, son la precipitación diaria. Con esta precipitación diaria pues simplemente es la lectura que toma el operador del pluviómetro, ¿no?
Entonces cada día se genera una precipitación. Pues hay días que no habrá precipitación, entonces registra como cero, o días sin precipitación. Está la precipitación mensual, que simplemente es el acumulado de las precipitaciones diarias. Entonces, en un mes determinado, digamos enero, se suman todas las precipitaciones del mes de enero diarias. Está la precipitación, está aquí el número de días con precipitación, también se lo puede contabilizar porque serían los días que solamente hubo precipitación. Entonces se contabiliza en el mes cuántos días de precipitación hubo. Está la precipitación máxima en 24 horas. Entonces, por ejemplo, se lleva el registro durante un año, se toman cada mes la precipitación máxima que hubo en cada mes. Entonces, por ejemplo, en enero, cuál fue el valor o cuál fue el día de mayor precipitación, y eso se lo toma como precipitación máxima en 24 horas. Está la precipitación total anual, que es la precipitación de la suma de los 12 meses. Como se tiene la mensual, entonces lo suma y eso me daría la precipitación total en el año. Mejor dicho, lo que llovió en todo el año. Y hay precipitación media mensual, que se llama multianual. Y multianual es cuando se toman varios años de registro. Entonces pueden haber 30, 40 años de registro. Entonces saca un promedio multianual. Y lo mismo la precipitación media anual de varios años, multianual. Bueno, esos son los valores que se calculan a partir de datos del pluviómetro. Y los datos del pluviógrafo, pues eso sí ya depende, el tipo de precipitación que se necesita, pero por lo general son para análisis de precipitaciones de corta duración, ¿no? Menores a 24 horas. Estas son las precipitaciones, las precisiones con las que se recomienda medir la precipitación, ¿no? En las lecturas deben hacerse con aproximación de 0.2 milímetros cuando no pasen de 10 milímetros, y para precipitaciones mayores el error no debe sobrepasar el 2%. Los pluviómetros de observación diaria deben leerse con una aproximación de 0.2 milímetros y de preferencia es una precisión de 0.1 milímetro. En el caso de los pluviómetros de lectura semanal o mensual, estas deben ser hechas con una aproximación un poco mayor, hasta 1 milímetro. Digamos que son las precisiones con las cuales, digamos que este es el proceso que realiza, por ejemplo, el IDEAM para procesar, desde medir hasta procesar la información. La primera etapa pues es la generación de los datos, recolección de los datos de campo, en formatos o medidos de estaciones automáticas. Todos estos datos llevan a la segunda etapa, que es la digitación pues de los datos. Los operadores pues digitan esa información, la pasan ya a formatos, pues la transmiten a sitios donde se necesita. Esto hay que hacerle una validación pues de los datos, porque pueden haber errores. La medición, pues hay una etapa que es la validación, que se detectan errores y se hacen análisis que se llaman análisis de consistencia. Una vez pasa esa información, pues ya el IDEAM, saca al público la información. Esa información ya final es la que se utiliza. Por ejemplo, uno adquiere, uno como ingeniero adquiere esta última etapa. Los datos de esta última etapa son los que utiliza para diseños hidrológicos. Pero es importante saber de dónde viene la información, ¿no? Cómo se mide, cómo se procesa.